Buenas tardes, doctor Cabrera, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la pelvis ósea. Comenzaré diciendo que la pelvis ósea es el esqueleto de la pelvis que delimita la cavidad pelviana. Identifiquemos los huesos que la forman, anterior y lateralmente por los dos huesos coxales o ilíacos, y posteriormente por el sacro y el coxis. Observemos que el hueso coxal es un hueso irregular formado por tres elementos: el ilion, el isquion y el pubis, los cuales al nacimiento están conectados por cartílago en la zona del acetábulo, fusionándose en un solo hueso entre los 16 y 18 años. Identifiquemos las siguientes estructuras en las tres porciones que forman al hueso coxal. Comenzaremos con el ilion. Continuando, en el manual menciona que investigue sobre las articulaciones, la clasificación de estas y de la cavidad pélvica de la pelvis y los ligamentos que la refuerzan. Según Anatomía de Moore, capítulo 6, octava edición, encontré que la articulación sacroiliaca son articulaciones complejas, fuertes, que soportan peso, y consta de una articulación sinovial anterior y una sindesmosis posterior. Los ligamentos que la refuerzan son los ligamentos sacroiliacos anteriores, los ligamentos sacroiliacos interóseos, los ligamentos sacroiliacos posteriores. Luego está la articulación lumbosacra. Las vértebras, la L5 y la S1 se articulan anteriormente mediante la articulación intervertebral formada por los discos intervertebrales y las dos articulaciones higapofisarias posteriores entre los procesos articulares de estas vértebras. Luego están los ligamentos que la refuerzan. Están los ligamentos iliolumbares en forma de abanicos. Luego está la articulación sacrocoxígea, que es una articulación cartilaginosa secundaria. Los ligamentos que la refuerzan son los ligamentos sacrocoxígeos anteriores y posteriores, que son cintas alargadas que refuerzan o mantienen la articulación. Luego, en la posición anatómica, compruebe cómo las espinas ilíacas anterosuperiores y las espinas del pubis están aproximadamente en el mismo plano coronal. El vértice del coxis y el borde superior de la sínfisis del pubis se encuentran en el mismo plano horizontal. Observemos que la pelvis ósea presenta forma irregular. Tiene dos partes principales, separadas por una línea oblicua llamada línea arqueada, en la superficie medial del hueso coxal. Lo que queda por encima de la línea constituye la pelvis mayor o falsa, que pertenece a la cavidad abdominal, la cual está limitada entre las fosas ilíacas y las líneas terminales. Pueden reconocerla con ayuda del atlas. Y la que queda por debajo de esta línea constituye la pared lateral de la pelvis menor o verdadera. La pelvis menor o verdadera tiene una forma cilíndrica. Se relaciona con las partes inferiores de los coxales. El sacro y el coxis se le describe una abertura superior o estrecho superior de la pelvis, que es la entrada, y una abertura inferior o estrecho pélvico inferior, que es la salida, que son los límites de la cavidad pélvica, la cual está separada del periné por el diafragma pélvico. La cavidad pélvica queda por debajo del plano de la abertura superior de la pelvis. Este es un plano oblicuo con una angulación de 48 grados con respecto al plano horizontal. Este plano coincide con la línea que une el promontorio del sacro con el borde superior de la sínfisis del pubis. La abertura superior de la pelvis es la comunicación circular que existe entre las cavidades abdominales y pélvicas, a través de la cual las estructuras circulan entre el abdomen y la cavidad pélvica.
Identificaremos sus límites a continuación. Posterior, el promontorio y las alas del sacro. Lateral, las líneas indominadas o arqueadas del ilion. Anterior, la línea pectínea, la cresta púbica y el borde superior de la sínfisis del pubis. Cada línea terminal comprende todas las estructuras anteriores excepto la sínfisis del pubis. Y esto ha sido mi participación. Muchas gracias por su atención. La pelvis verdadera es la parte más inferior y posterior de la cavidad abdominopélvica. La bordean anterior y lateralmente las caras internas de los huesos coxales, cubiertas por el músculo obturador interno y su fascia, y posteriormente la cara anterior del sacro, también cubierta de fascia y por el origen del músculo piramidal. Lateralmente tiene 3 aberturas, a través de las cuales pasan varias estructuras entre la cavidad pélvica y otras regiones. Ellas son el conducto obturador, el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. El conducto obturador está ubicado en la parte superior del agujero obturador, el cual está bordeado por la membrana obturatriz. El agujero ciático mayor, formado por la escutadura ciática mayor del hueso coxal, los ligamentos sacrotuberosos, sacroespinosos y la espina ciática. Y el agujero ciático menor es inferior al agujero ciático mayor y está formado por la escutadura ciática menor del hueso coxal, la espina ciática y los ligamentos sacroespinosos, sacrotuberosos, permitiendo la comunicación entre la región glútea y el perineo. En este momento les voy a hablar sobre la cavidad pélvica. La cavidad pélvica es el espacio comprendido entre los estrechos pélvicos superior e inferior. Es más larga por la parte de detrás que por delante. El estrecho pélvico superior o entrada de la pelvis se le describe los siguientes diámetros, los cuales son el anteroposterior, el transverso, el oblicuo. El anteroposterior o conjugado verdadero se extiende entre el borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro. El transverso se extiende a través de la parte más ancha del extremo superior. El oblicuo se extiende desde la articulación sacroiliaca de un lado hacia la eminencia hilopúbica del lado opuesto. También podemos describir otros diámetros que están relacionados con el estrecho pélvico superior, los cuales son el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal. Estos dos son de mucha importancia en la práctica obstétrica. El conjugado obstétrico corresponde a la distancia más reducida entre lo que es la parte posterior de la sínfisis del pubis y el promontorio del sacro, y es ligeramente más corto que el diámetro anteroposterior. El conjugado diagonal se extiende entre el borde inferior de la sínfisis del pubis y el promontorio del sacro, y es el único que se puede medir a través de la vagina. En el estrecho medio de la cavidad pélvica podemos ubicar los siguientes diámetros, los cuales son anteroposterior, transverso y oblicuo. El anteroposterior del estrecho medio se mide entre los puntos medios del tercer segmento sacro y la cara posterior de la sínfisis del pubis. El transverso o interespinoso o biciático se traza entre los vértices de la espina ciática. El oblicuo se extiende desde el extremo inferior de una articulación sacroiliaca hasta el centro de la membrana obturatriz del lado opuesto. El estrecho pélvico inferior o salida de la pelvis tiene una forma de rombo y este se extiende desde el ligamento subpúbico y ramas inferiores del pubis por delante hasta el vértice del coxis por detrás. Lateralmente por las tuberosidades isquiáticas y los ligamentos sacrotuberosos, y en este podemos ver los siguientes diámetros, los cuales son anteroposterior, transverso y oblicuo también. El anteroposterior del estrecho pélvico inferior pasa desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el vértice del coxis. A veces se utiliza la parte más inferior del sacro según la obstétrica de Williams.
Tenemos el transverso también del estrecho pélvico inferior, el cual se extiende entre las tuberosidades isquiáticas, y el oblicuo, que se extiende desde la unión de las ramas isquiáticas y púbicas de un lado hasta el punto donde se cruzan los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos del otro lado. La forma y el tamaño de la entrada de la pelvis son muy importantes en el momento del parto. Y de acuerdo al estrecho pélvico superior se reconocen 4 tipos principales de pelvis. Tenemos el antropoide, el ginecoide, el platipeloide y el androide. El antropoide es cuando se parece a un óvalo alargado y angosto. El genicoide si es redondeado. El platipeloide si es un ovoide con un eje longitudinal transverso más amplio. Y androide si tiene la forma de un corazón de naipes. Y muchas gracias por su atención. Compañeros y doctor, me corresponde hablar de la formación del peritoneo en la pelvis masculina y femenina. La formación del peritoneo en el sexo masculino. Dice que la pelvis comprende las estructuras que dan apoyo a las vísceras abdominales y pélvicas. Esas estructuras son principalmente el peritoneo y el diafragma, que se encuentran acá y acá. El peritoneo alcanza su nivel más inferior, donde se refleja de una parte anterior del recto hasta la vejiga urinaria en el hombre y en el fondo del saco rectovesical, que está acá. Por acá. Que los bordes laterales de este fondo están formados por elevaciones del peritoneo, llamados pliegues rectovesicales, o con frecuencia se llaman pliegues sacrogenitales en ambos sexos. En la formación del peritoneo en el sexo femenino, el peritoneo, cuando desciende de la superficie interna de la pared anterior, el abdomen cubre la cara superior de la vejiga, a partir de la cual se dirige hacia arriba a ambos lados sobre la pared lateral de la pelvis, y esta porción del peritoneo en ocasiones se denomina ligamento falso de la vejiga urinaria, presente en ambos sexos, cuando la vejiga está vacía. Entonces podemos encontrar acá el peritoneo, acá esta porcioncita de acá, la vejiga, que eso pues se denominaría el ligamento falso de la vejiga urinaria, presente en ambos sexos, que dice que desciende desde la pared anterior del abdomen y cubre la cara superior de la vejiga, a partir del cual se dirige hacia arriba en ambos lados de la pared lateral de la pelvis. Y esa porción, pues lo que les dije anteriormente, se denominaba ligamento falso de la vejiga urinaria. Dice que en el borde posterior de la vejiga, el peritoneo se refleja hacia abajo y recorre una corta distancia sobre su cara posterior y luego hacia arriba en la cara del útero, formando así el fondo de una fosa poco profunda, que es el fondo del saco vesicouterino. Después el peritoneo recubre el útero y parte de la vagina, donde se repliega para cubrir el recto y el receso, formando en el útero el recto, y constituye al fondo o saco de Douglas, y se encuentran acá. El fondo del saco vesicouterino está acá. El fondo del saco de Douglas está acá. Y a cada lado de la vejiga urinaria, el peritoneo presenta una depresión llamada fosa paravesical, evidente cuando la vejiga está distendida, y acá la podemos identificar. Bueno, ahora vamos a hablar del recto y el conducto anal. Y el recto. El recto es la porción del intestino grueso que se encuentra en el colon sigmoideo, y el conducto anal inicia a nivel de la S3 y es la unión del recto sigmoideo, y que una gran parte del recto está desprovisto pues por completo del peritoneo en nuestro atlas.
ya que se encuentra abajo de la parte más inferior del fondo del saco recto vesical en el hombre, y en la mujer se encuentra abajo de la porción más inferior del saco recto uterino, y en la unión del recto sigmoideo está acá. Dice que el recto en un hombre o en la mujer mide alrededor de 12 centímetros de largo y es más angosto en su unión con el colon sigmoideo. Su parte más ancha es la ampolla rectal. Y se localiza inmediatamente arriba del diafragma pélvico y se distiende considerablemente cuando el recto está vacío posterior a sus lados anterior y posterior en el contacto. Dice que el recto presenta 3 curvaturas o flexuras laterales y 2 anteroposteriores. Las curvaturas laterales, la superior y la inferior, hacia la derecha, y la media hacia la izquierda. Y son estas: superior, inferior y media. Las anteroposteriores, que es la curvatura sacra, que sigue las curvaturas del sacro y coxis, y la curvatura perineal, localizada en la unión del recto y el conducto anal, en la unión recto-anal, a nivel del diafragma pélvico. Y esta sería toda mi participación. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema de recto y conducto anal, vamos a decir que por fuera el recto puede distinguirse por la ausencia de un meso, apéndices epiploicos y austras. El peritoneo cubre la parte anterior y la parte los lados de la parte superior del recto y la parte anterior de la porción media y ninguna parte de la porción inferior, como se puede ver que la parte superior, la parte media, los lados, la parte posterior está recubierta por peritoneo, pero la parte inferior no. Ahora, eso es por la parte de afuera. Ahora vamos a la parte de adentro, en el interior. En el interior del recto se identifican los pliegues rectales transversales, o también llamadas válvulas de Houston, que en general están presentes 3, las cuales se proyectan desde las paredes laterales hacia la luz del recto. Y esos pliegues o esas válvulas de Houston son estos que tenemos: el superior, tenemos el pliegue medio y también el pliegue inferior. Eso sería por la parte del interior del recto. Bueno, para continuar hablaremos sobre el conducto anal. Y vamos a decir que es la parte del intestino grueso que se extiende desde el nivel de la cara superior del diafragma hasta el ano, el cual es el orificio terminal del tubo digestivo. Este mide alrededor de 3 centímetros y se encuentra en el triángulo anal, concretamente en el triángulo anal posterior, que comprende el recto y el conducto anal. Este está rodeado por los esfínteres anales externos e internos, los cuales son estos. Y lo que hacen estos esfínteres, tanto el externo como el interno, es mantenerlo normalmente cerrado. También podemos ubicar las columnas anales, que se disponen de manera longitudinal en el conducto y representan pliegues de la membrana mucosa. Estas son las columnas anales, estas pequeñas porciones que se ven aquí. Y también estas lo que hacen es que cubren los plexos venosos hemorroidales. En la parte distal del conducto también tenemos las columnas verticales, que quedan unidas por las válvulas anales, que son pliegues semilunares de la membrana que limitan los senos anales. Y estas serían esas válvulas, las válvulas anales. También tenemos la línea festoneada a lo largo de las bases de las válvulas. Esta se llama línea pectínea o dentada. Y esa línea sería estas pequeñas crestas que se ven por encima. Luego, por debajo de ella hay una zona de transición conocida como pecten anal, que termina en su parte inferior en la línea anocutánea o línea blanca, que también puede ser observada que la membrana mucosa se continúa con la piel del ano. Ahora bien, este sería el pecten,
esta parte que está delimitada por la línea dentada o línea pectinea y por la línea blanca, que sería esta parte que si se nota bien, se nota que hay como una diferencia entre el pecten y la línea blanca, y esa sería la delimitación que contiene este. Ahora bien, en la línea pectinea, esta marca la división del conducto anal en lo que respecta a un riego sanguíneo, drenaje venoso, inervación y también drenaje linfático, que se ve en la tabla que les voy a poner en la edición en algún lugar de la pantalla. En la edición hay una tabla que trae el laboratorio y voy a decírselos. Primero vamos por su ubicación. Tenemos que por arriba de la línea pectinea dará la irrigación la arteria mesentérica inferior. Luego el drenaje será dado por la vena porta. La inervación será del sistema nervioso autónomo y el drenaje linfático por los vasos ilíacos internos. Ahora, por debajo de la línea pectinea, la irrigación será dada por la arteria ilíaca interna, el drenaje por la vena cava inferior, la inervación será del sistema nervioso somático y el drenaje linfático será dado por los vasos inguinales superficiales. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la irrigación de la pelvis, el conducto anal y el recto. Para empezar hablaremos de la arteria ilíaca interna, la cual proporciona la mayor parte de riego sanguíneo a la pelvis, mientras que el recto y el conducto anal estarán irrigados por las ramas de diversas arterias. Esta sería la arteria ilíaca interna. Ahora, también conocida como arteria hipogástrica, la arteria ilíaca interna, esta se origina desde la arteria ilíaca común de cada lado, a la altura del disco intervertebral L5. Esta sería la arteria ilíaca común, bueno, a cada lado. Luego, esta desciende hacia la cavidad pélvica, cruzando el estrecho superior de la pelvis, frente a la articulación sacroilíaca de cada uno de los lados. Esta también se encuentra por dentro de la vena ilíaca externa y por delante de la vena ilíaca interna. También tenemos que la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica generalmente se divide en dos troncos, tanto el tronco anterior como el tronco posterior, a la altura del borde superior del agujero ciático mayor, y de ambos troncos salen diversas ramas que van a irrigar tanto el conducto anal como el recto, y esos ramos se los voy a explicar a continuación. Bueno, ya hablamos de los troncos de la arteria ilíaca interna. Ahora vamos a hablar de los ramos de estos troncos. Tenemos en las ramas del tronco posterior las arterias iliolumbares, la arteria sacra lateral, la arteria glútea superior, y en los ramos del tronco anterior tenemos la arteria vesical superior, la arteria umbilical, la arteria vesical inferior, la arteria rectal media, la arteria uterina, la arteria vaginal, la arteria obturatriz, la arteria pudenda interna y la arteria glútea inferior. Estas últimas, tanto la pudenda interna como la glútea inferior, se consideran ramos terminales del tronco anterior. Ahora vamos a señalarlas en orden. Primero las del tronco posterior, que serían la arteria iliolumbar, que sería esta que está aquí. No sé si se logra ver bien. Esta. Luego tenemos a las arterias sacras laterales, son estas dos. Luego tenemos a la arteria glútea superior, que es esta, que es un poco más grande. Estas serían por el lado del tronco posterior. Ahora vamos con el tronco anterior, que aquí estaría la arteria glútea inferior. Luego tenemos a la arteria pudenda interna. Luego tenemos a la arteria vesical inferior, perdón. Luego tenemos a la arteria umbilical. Tenemos la arteria uterina y la arteria vaginal en el caso de las mujeres. Tenemos también
la arteria rectal media, las arterias vesicales superiores y creo que esas serían todas las arterias de parte del tronco anterior. Y con eso concluiríamos esta parte del laboratorio. Muchas gracias por su atención prestada. Un gusto saludarle, doctor y compañeros. En esta ocasión, pues yo le voy a seguir hablando un poco sobre lo que es la continuación de las ramas del tronco de la arteria hipogástrica que el compañero anteriormente ha mencionado. Y para comenzar tenemos que saber que estas ramas pueden presentarse de forma constante, pero la manera en que se originan de las divisiones principales pueden presentar variaciones, por lo cual suelen clasificarse como ramas viscerales y parietales, según su tipo de irrigación, y pues ya las veremos más detalladamente cada una de ellas. Y para un mejor método de estudio y mejor observación, las he dividido en ramas viscerales en mujer, en como una visión en mujer y en hombre. Entonces, acá vamos a ver primero lo que son las ramas viscerales en mujer en esta visión lateral. Y tenemos como primera rama visceral, tenemos lo que es la arteria umbilical, que estamos viendo ahí. La segunda, estas dos ramitas que vemos ahí, tenemos lo que son las arterias vesicales superiores. Ahí podemos ver lo que es la arteria vesical inferior, luego que le sigue lo que es la arteria uterina, luego acá podemos ver lo que es la arteria vaginal y por último la arteria hemorroidal o también llamada rectal media. Bien, y ahora conozcamos lo que son las ramas viscerales en el hombre. Como primera tenemos lo que es, ahí podemos observar la arteria umbilical. Luego ahí podemos ver en la segunda flechita, tenemos lo que es la arteria vesical superior. Luego ahí tenemos lo que es la arteria vesical inferior y la arteria hemorroidal o rectal media. A diferencia de la mujer, pues que en el hombre no podemos encontrar o ver, ¿verdad?, lo que es la arteria uterina y la vaginal. Y a continuación vamos a conocer lo que son las ramas parietales en la mujer en esta sección sagital. Como primera tenemos lo que es la arteria iliolumbar. Luego le sigue lo que es la arteria sacra lateral. Luego acá tenemos lo que es la arteria obturatriz. Acá podemos ver lo que es la arteria pudenda interna. Y ahí tenemos lo que es la arteria gluteal superior. Y en la última flechita ahí, ¿verdad?, abajo tenemos lo que es la arteria gluteal inferior. Y ahora vamos a conocer lo que son las ramas parietales en el hombre, en esta visión, ¿verdad? Como primera tenemos lo que es la arteria iliolumbar. Luego ahí podemos observar lo que es la arteria sacra lateral. Luego ahí tenemos lo que es la arteria obturatriz. Por ahí tenemos lo que es la pudenda interna. Ahí tenemos lo que es la arteria gluteal superior. Y por último, la arteria gluteal inferior. Y ahora vamos a conocer un poco sobre lo que es la irrigación del recto y el conducto anal. El recto y el conducto anal están irrigados por las siguientes arterias. Como primera tenemos lo que es la arteria hemorroidal superior o también conocida como arteria rectal superior, que es una rama de la arteria mesentérica inferior. Luego, la segunda que vemos ahí, tenemos lo que es la arteria hemorroidal media o también conocida como arteria rectal media y que es una rama de la arteria ilíaca interna. Luego la tercera tenemos lo que es la arteria
hemorroidal inferior o arteria rectal inferior, que es una rama de la arteria pudenda. Y por último, tenemos ahí lo que es la arteria sacra media. La arteria sacra media, que es una rama de la arteria aorta. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que es el drenaje de la pelvis recto y el conducto anal. Tenemos que saber que, similar a la distribución de las arterias de esta región, la vena ilíaca interna es la que drena en mayor porcentaje a las venas afluentes a la región pélvica. El recto y el conducto anal son drenados por múltiples vasos que son tributarios de vasos venosos diferentes. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la vena ilíaca interna, o también es conocida como vena hipogástrica. Tenemos que saber que pues ella es un tronco que se une con la vena ilíaca externa, que la tenemos acá. Y estas se unen para formar a lo que son las venas ilíacas primitivas o comunes, que son las que están en verde, la flechita de verde, y se encuentran por detrás de la arteria ilíaca interna y es cruzada en sentido lateral por el nervio obturador. Y las tributarias de las venas ilíacas comunes o primitivas corresponden en general a las ramas de la arteria hipogástrica, con su excepción a lo que es a la vena umbilical fetal, que vemos ahí, y esta que se dirige hacia arriba y hacia atrás desde el ombligo hacia el hígado. Y también tenemos lo que es a la vena iliolumbar, que es la segunda flechita que está ahí, que suele unirse a la vena ilíaca primitiva. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el drenaje del recto y el conducto anal. Entonces tenemos que saber que el plexo venoso rectal consta de dos porciones. Tenemos lo que es el plexo venoso rectal interno, que está profundo a la mucosa de la unión anorrectal. Así como también tenemos lo que es el plexo venoso renal externo, que vemos ahí, que está externo a la pared muscular del recto. Bien, entonces tenemos que saber que la sangre del recto drena a través de las venas rectales, que son la superior, que tenemos ahí, la media y por último la inferior, que tenemos ahí, ¿verdad? Se producen anastomosis entre las venas portales y sistemas en la pared del canal anal. Entonces tenemos que saber de que lo que son la arteria rectal superior drena en el sistema de la vena porta hepática, y en cambio lo que son las venas renales medias e inferiores tenemos de que drenan en la circulación sistémica general. Bien, y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la inervación de la pelvis. La inervación de la pelvis se deriva principalmente de lo que son los nervios esplácnicos sacros, que podemos ver en esta lámina, también del nervio coccigio, que vamos a ver acá, y también pues de la porción pélvica del sistema nervioso autónomo. Así como también pues nos piden que identifiquemos algunas estructuras muy importantes, como lo que son el tronco lumbosacro, que tenemos ahí, así como también el plexo sacro. En esa tercera flechita tenemos lo que es el plexo pélvico, o también llamado hipogástrico inferior, y también muy importante lo que es la cadena simpática sacra. Bien, y nos piden que investiguemos sobre la formación del plexo sacro y sus ramas. El plexo sacro está formado a cada lado por los ramos anteriores de S1 y a S4, y el tronco lumbosacro, que va desde la lumbar 4 a la lumbar 5. Y tenemos que saber pues que este plexo se forma en relación a la superficie anterior del músculo piriforme, que lo vamos a encontrar acá, y que forma pues parte de la pared posterolateral de la pelvis. Ahora vamos a conocer lo que son las ramas del plexo sacro. Tenemos lo que es el nervio glúteo superior, también tenemos lo que es el nervio del músculo cuadrado femoral, tenemos lo que es el nervio glúteo inferior, luego en esa
flechita tenemos lo que es el nervio del músculo obturador interno. Ahí tenemos lo que es el nervio del músculo piriforme. Luego tenemos el cutáneo femoral posterior, el nervio cutáneo perforante, el nervio pudendo. Luego podemos ver ahí 3 ramas, ¿verdad? De lo que son el nervio esplánico pélvico. Y por último, lo que es el nervio del músculo elevador del ano y coxigio. Y para un mayor aprendizaje, pues he puesto lo que es esta tabla, que es traída de Moore, donde muestra, ¿verdad?, los segmentos de origen y la distribución de cada uno de estos nervios que acabo de mencionar. Y como un segundo investigue, tenemos que saber la conformación del plexo hipogástrico inferior. Tenemos que saber que contiene fibras simpáticas, parasimpáticas y viscerales aferentes que continúan por lo que es la lámina de la vaina hipogástrica hasta las vísceras pélvicas, sobre las cuales conforman unos plexos secundarios que son denominados lo que son los plexos pélvicos. Y por último vamos a hablar sobre lo que son los nervios esplácnicos pélvicos. Tenemos que saber que estos se originan en la pelvis a partir de los ramos anteriores de los nervios espinales de S2 a S4 del plexo sacro. Y estos que contienen fibras parasimpáticas derivadas de los segmentos de S2 y S4 de la médula espinal, que constituyen el flujo de salida del sistema nervioso parasimpático, y fibras aferentes viscerales que también pues son provenientes de los cuerpos celulares situados en los ganglios sensitivos de los nervios espinales correspondientes. Y finalizo con esta imagen que me pareció de muy bonita reflexión. Y esto sería todo con respecto al laboratorio número 8 de macroanatomía.